Esto es Think Small, el podcast de Daniel Gracia. Muy buenas y bienvenidos a una nueva edición de Think Small. Hoy tenemos la suerte de contar con un especialista y un divulgador que se ha convertido en un referente en temas geopolíticos, estratégicos y asuntos de defensa. Desde que se inició la guerra de Ucrania, el invitado de hoy es una de las fuentes fiables y objetivas de la evolución del conflicto. Su secreto, su enfoque innovador y riguroso, pero a la vez accesible al explicar temas complejos de forma muy sencilla sobre política internacional. Es fundador y director de Political Room, un medio digital dedicado a la información internacional, y gestiona el canal de YouTube Cosas Militares, donde cuenta con casi 700.000 suscriptores. Lo habréis podido ver y leer en diferentes medios de comunicación generalistas. Doy hoy la bienvenida a Think Small a Yago Rodríguez. Muy buenas, Yago, y muchísimas gracias por haber aceptado mi invitación. Nada, todo lo contrario. Muchísimas gracias a ti, Dani, por traerme aquí a Think Small, obviamente. Es un placer. Bueno, entramos en materia y lo primero, bueno, un tema de actualidad. ¿Tú crees que estaba preparada la escena del despacho Oval entre Trump y Zelensky o es algo que surgió de forma casual? Esa es una muy buena pregunta, desde luego. A mí sí me da la sensación de que podía estar preparado hasta cierto punto por parte de, quizás incluso del propio J.D. Vance, no tanto del propio Trump. Especialmente por algunas preguntas que se hicieron, no sé, el preguntarle al presidente de Ucrania por qué no lleva un traje y por qué está faltándole el respeto en plena Casa Oval al presidente de los Estados Unidos, cuando todo el mundo desde hace 3 años sabe que Zelensky, como su país está en estado de guerra, va vestido pues como van sus militares al final, ¿no? Con uniforme de campaña casi, se podría decir. Entonces, no sé, ese tipo de cosas parecen hechas para provocar. Es verdad que no lo tengo claro y tampoco pondría la mano en el fuego porque fue así. Podría haber sido simplemente casualidad. Hay que tener en cuenta que a lo largo de esa conversación, Zelensky fue sacando temas espinosos, temas como por ejemplo, en fin, llamar a Putin asesino, llamarle toda una serie de lindezas, ¿no? Que se pueden comprender, ¿no? Por el presidente de una nación agredida. Pero, sin embargo, es obvio que no contribuyen a la negociación y sabe perfectamente Zelensky que invocarlas en el marco de una reunión cara a cara con Trump delante del mismo, pues probablemente no era lo que más ayudaba a esas negociaciones que para Trump son tan importantes. Así que me parece que pudo haber cosas preparadas, pero tampoco lo afirmaría rotundamente. Sea buscada o no, lo que está claro es que la comunicación política desde la llegada del segundo mandato de Trump está cambiando, porque esto no lo habíamos visto. Primero romper la forma. O sea, yo esto no lo he vivido. Yo he estado en reuniones políticas y no se suelen romper las formas de esta manera. Y lo segundo es emitir una reunión interna que lo estaba viendo muchísima gente, millones de personas en directo, ¿no? La comunicación política ha dado un giro desde la llegada de Trump realmente, bajo mi punto de vista, sorprendente. O sea, y incontrolable, porque, claro, en esas situaciones, en directo, no sabes cómo va a reaccionar el que tienes delante, ¿no? Y te puede provocar efectos adversos. Sí, también esto no nos debería plantearnos los límites de qué debe ser comunicado y hasta qué punto toda comunicación es una herramienta y no llega a convertirse incluso en lo contrario, en un autoobstáculo que se pone uno mismo, ¿no? Más cuando se sabe que se van a abordar temas tan delicados, que la situación, en fin, puede degenerar en roces tan fuertes en el marco de, bueno, en fin, que no estamos ni siquiera hablando de lo que podría ser en la política nacional con toda la gravedad que tienen muchos hechos que están teniendo lugar y todo eso. Pero claro, esto es otra dimensión, esto es muertos sobre la mesa todos los días, es muchísimo dinero. Y claro, decidir abordar eso efectivamente de esa manera quizás es desde el principio un error, ¿no? Por algo la diplomacia tiene tantas formas, tantos canales, tantos cauces, justamente para evitar este tipo de cosas. Yo no soy un gran entendido en comunicación política, de hecho, de eso seguro que tú nos puedes hablar bastante más, pero lo que sí tengo claro es que las formas a menudo reflejan fondo. Y en este caso, el fondo para mí que reflejan obviamente es el de ese cambio radical que supone pues, la llegada de este peculiar inquilino a la Casa Blanca. La pregunta para mí sería sobre todo si es un cambio que refleja un cambio de fondo
generacional, estructural, o si se trata de una cuestión personal, de un modo tan particular de hacer las cosas que tiene, en este caso, Trump, pero también Zelensky, ojo. A todo esto, a mí me da la sensación de que Europa pinta poco en la escena internacional. Está en una burbuja propia que bien no nos estamos enterando o no nos queremos enterar de lo que realmente pasa, ¿no? Porque, a excepción de Macron, que intenta llevar medio la bandera de Europa, estamos bastante fuera de juego. No sé qué opinarás tú sobre el papel de la Unión Europea. Bueno, hay que distinguir muy bien Europa, ¿no? De la Unión Europea, lo geográfico, lo político y lo económico, que sería la Unión Europea ante todo. Entonces, en estos instantes, la Unión Europea ha tenido tiempo para prepararse para lo que venía, se ha preparado hasta cierto punto. No es que no se haya hecho nada, pero es cierto que todo en la Unión Europea va a una lentitud tremenda y además viene con unas inercias del pasado, de tener en cuenta en exceso, pues quizás determinados tipos de políticas que han lastrado bastante la situación hasta ahora. Por poner un ejemplo, pues ahora mismo la munición de artillería que se fabrica en España, que se fabrica en Francia, que se fabrica en Alemania mismamente, pues necesita pólvora. ¿Y esa pólvora de dónde se trae? Bueno, pues de Sudáfrica, de Vietnam. No se hace la pólvora, no se quiere el nitrato en Europa en buena medida. ¿Por qué? Porque poner plantas de ese tipo en Europa era demasiado caro por los costes medioambientales. Entonces, hoy día resulta que viene Sudáfrica, se alinea con Rusia y te dice, no, 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 no. No puedes fabricar munición en Sudáfrica o con componentes sudafricanos y mandársela a Ucrania, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es el problema de fondo. Una Europa que viene con inercias del pasado, aunque ya yo creo que ha despertado, se está aún lavando la cara y quitándose las legañas, por así decirlo. Así que sí, estamos despertando, pero dándonos cuenta de que no tenemos las herramientas que debiéramos tener para gestionar esto. O sea que es difícil que podamos aspirar a tener una verdadera autonomía No. estratégica en defensa sin depender de Estados Unidos. Es complicado de pensar que a corto plazo podamos tener esta autonomía. No, de hecho, bueno, ¿qué significa autonomía en Bueno, geopolítica? sí, bueno, significa valernos por nosotros solos en caso de conflicto, pero claro, ¿qué es la Unión? La pregunta es, ¿qué es la Unión Europea? Ah, Claro, es que exacto. yo creo que realmente la pregunta es esta, ¿no? ¿Qué es la Unión Europea? ¿Una suma de intereses de países? ¿Una unión económica? Ahí Claro, está. esta es la primera pregunta que habría que hacerse, ¿no? Claro. Y si preguntas a ChatGPT te dirá que es una organización económica y política y bla, bla, bla. Pero yo creo que lo que hay que destacar es ante todo que es una organización económica que a través de la economía afecta a decisiones políticas y efectúa políticas, pero no es una organización política en un sentido estricto. Puede ser al final de informalmente un foro básicamente político también, porque ahí se dan encuentro los líderes e intentan tomar decisiones de conjunto, pero desde luego lo que no es un ente con poder militar, por mucho que haya una serie de artículos que... Lo cierto es que lo militar, si no se engrasa realmente, da igual lo que pongas tú en un artículo, en una ley, porque no va a ningún lado, ¿no? Y el problema fundamental, ¿cuál es de fondo? Que no hay un sujeto soberano, que no hay un Estado o, o Estado-nación. Entonces, en el momento en que no hay uno que toma la decisión de disuadir, de usar armas nucleares, de usar ejércitos, de usar armada, de usar lo que sea, lo cierto es que no hay una manera de responder unánimemente a una amenaza, porque cada actor va a sopesar sus intereses casi de manera natural, inevitable. Y lo cierto es que por una cuestión geográfica los intereses de todos no son los mismos y eso es lo que nos lleva a decir, bueno, vale, hoy día imaginemos que nos pongamos de acuerdo la Unión Europea de la Defensa, disuasión ante Rusia. Imaginemos que los franceses ponen su arsenal nuclear al servicio de los europeos, al servicio de sí mismos, de obtener cosas a cambio de poner ese arsenal al servicio de los europeos, porque los franceses no lo hacen por amor al arte. Pero bueno, pongamos esa situación, ok. ¿Cuánto va a durar? ¿Qué va a pasar cuando gane Le Pen? ¿Qué va a pasar dentro de 4 años, de 6, de 8, de 10? Entonces ese es el problema, que queremos, es un quiero y no puedo. ¿Por qué? Porque no somos un país. Y en Europa y en España, que somos un país
que tenemos pues la historia que hemos tenido y que tendemos a mirar a Europa casi como un lugar en el que delegar nuestros problemas, pues no nos damos cuenta de que no existe esa posibilidad de que o se va a un estado europeo, a un país, o lo que va a pasar es que vamos a seguir en una especie de liga de Delfos, de liga de los aqueos, como las había en la antigua Grecia, que tienen un periodo histórico de duración, pero que pues, al final cada actor persigue sus intereses y es inevitable que eso en algún momento o muera o mute o no sea sostenible en el tiempo. Luego entraremos en materia sobre España, que has hablado que, bueno, delegas, sí, como competencias en la Unión Europea, ¿no? Claro, luego hablaremos porque yo estoy sumamente preocupado por el escenario que vive España con nuestros vecinos del sur. Luego entraremos en materia porque aquí sí que me querré parar. Pero claro, ¿qué papel juega España actualmente en la arquitectura de seguridad europea? Entiendo que, claro, somos el país de la OTAN que salía ayer, me parece que en el periódico de Cataluña, que menos invierte en defensa, un 1,28%. Entonces, mínimo tendríamos que ampliar nuestra inversión en defensa. Bueno, que esto es un debate, el de la inversión en seguridad, que está ahora mismo encima de la mesa, porque precisamente ha sido Trump el que lo ha puesto. Efectivamente. Vamos a ver, es verdad que España es el último país, de acuerdo con los criterios OTAN, el que porcentualmente menos gasta de toda la OTAN, incluyendo a Luxemburgo y a todos. Entonces, es verdad que vamos por detrás. También es verdad que somos un país más grande que otros, que el grueso de los países, de hecho, ¿no? Salvo por Francia, Alemania, e Italia, pues somos el cuarto mayor de la Unión Europea. Entonces, por volumen, al final gastamos más que el grueso de los otros pequeños países que porcentualmente gastan más que nosotros. Por tanto, siempre somos un país importante en ese sentido. También somos un país muy importante como nodo logístico. Al final la puerta al Mediterráneo a través de Ceuta, a través de Cádiz, ¿no? Pues está en buena medida en manos de España. Es el principal país capaz de ejercer sus derechos marítimos, de cortar el derecho de paso inocente a través del estrecho, de toda una serie de posibilidades que habilita el derecho internacional. Y además somos la retaguardia profunda de la OTAN, de la Unión Europea ante Rusia. Es decir, si empieza un día a volar los misiles, España está hasta cierto punto a salvo del grueso de ellos. Es un lugar en el que puedes acumular logística, tienes una base impresionante, que es Rota. Rota es como un puerto de Algeciras solo para lo militar. Permite logística intermodal, es decir, buque, ferrocarril directo con una carretera especial que conecta ambos, diseñada para soportar el peso de tanques y de todo. Entonces, realmente España es el santuario, es la retaguardia inexpugnable, es ese lugar en el que en caso de conflicto se puede traer la logística desde Estados Unidos, que se puede hacer una acumulación de fuerzas, que se puede controlar la salida del mar Mediterráneo. Por tanto, por naturaleza tenemos una posición muy importante que eso sí, debido a nuestro bajo gasto en defensa, debido a una falta de, yo creo, de visión política, pues no se ha sabido aprovechar al punto de que pues se nos sigue reprochando nuestro gasto cuando, aunque ciertamente convendría subirlo por los problemas directos que tenemos, España aporta, creo yo, de por sí mucho más que el grueso de los otros estados. Has hecho referencia a los problemas inmediatos. Tenemos una situación, bajo mi punto de vista, no sé qué opinarás tú, de un escenario complicado, porque tenemos en el sur, en nuestro sur, en Marruecos, socio de Estados Unidos, acuerdos de Abraham con Israel, tenemos un gobierno débil e inestable y, vamos, se abre una ventana a que en los próximos años Marruecos pueda atreverse con Ceuta y con Melilla. ¿Hasta qué punto crees que este riesgo es real? O sea, que podría pasar realmente. Bueno, lo primero es que ya han pasado cosas. O sea, lo que vimos en Ceuta y en Melilla durante aquella crisis con Marruecos, eso ya es gravísimo. Am, entonces, sí, cabe decir que ya han pasado cosas y siguen pasando cosas. Es decir, como Marruecos a través del control de las mezquitas, de las ciudades, del pago como si fueran funcionarios a los imanes de parte de las mismas, pretende ejercer derechos como si fuera el Estado soberano desde nuestras ciudades autónomas. El que no abran la aduana
Después de unos acuerdos alcanzados con nuestro gobierno que no han permitido llegar a nada, porque a la luz de los hechos no se puede argumentar otra cosa, por mucho que a veces en exteriores se empeñen en ello. Entonces, eso de un lado. De otro lado, los marroquíes, si tú lees lo que se publica en la Universidad Mohamed V de este tema, que es bastante tabú, que ellos evitan en general, es que esto va de dos fases. Entonces, lo de Ceuta y Melilla no se abrirá hasta que no se cierre más o menos lo del Sáhara Occidental. El periodista Javier Otazu, que es uno de los que mejor conoce Marruecos, lo que dice es, miren, es posible que sea un proyecto dinástico, básicamente. Hassan II aseguró el Sáhara Occidental, lo conquistó, mejor dicho. Mohamed VI lo ha asegurado, ha logrado el reconocimiento internacional del mismo como parte de Marruecos, y el siguiente, Mulay Hassan, el que será Hassan III, lo que va a hacer es abrir el melón de Ceuta y Melilla para los marroquíes. Esa es una idea extendida. Y sabemos que la salud de Mohamed VI es mala y hay quienes apuntan que podría fenecer este mismo año. Por tanto, ese escenario de la sucesión está cerca. Em, a partir de ahí, ¿se van los marroquíes a intentar atrever a algo? Yo solo voy a decir una cosa. Invitaría a la gente a ver lo que gastaba Ucrania antes de esta guerra en defensa. Lo que se van a encontrar es un gasto del 3-4% en defensa, después de haber tenido la guerra del Donbass de 2014, que ya murió gente y ya se destruyeron brigadas enteras y ya hubo combates entre el ejército ucraniano y el ejército ruso. Entonces, la pregunta es, si tú en 2021 coges a un chavalito de la Universidad de Kiev, un Alexander, un Latín, no sé, lo que fuere, y le preguntas, oye, chaval, ¿tú te imaginas que vaya a haber aquí una guerra dentro de un año? Te diría, no, ridículo. ¿Cómo va a haber una guerra, no? Bueno, hoy vemos cómo está Ucrania, por lo que está pasando en Ucrania. Entonces la cuestión es, ¿podemos pretender predecir algo así? Y aunque lo tengamos delante de las narices, ¿se va a dar cuenta la sociedad de que lo tenemos delante? Porque en Ucrania tenían delante no a Marruecos, a Rusia. Y no se lo vieron venir. Entonces, ¿nos lo vamos a ver venir nosotros? No, probablemente no. Pero puede suceder. Hay elementos de juicio para pensar que sí. Hay un mal precedente. De hecho, a Federico Trillos se le ha escapado esta semana, bueno, o ha revelado un secreto de Estado sobre la participación de Estados Unidos en el conflicto de la isla de Perejil en 2002, que, bueno, vino a decir que Estados Unidos dijo a España que lo dejara estar. Claro, no podíamos ceder Perejil porque, vamos, era abrir la lata de una futura reclamación de Melilla y de Ceuta, ¿no? Eh, Claro, es peligroso porque Estados Unidos es socio de Marruecos. ¿Nos podemos encomendar a Rota y Morón para salvarnos de la situación o ni con esas? Bueno, ¿se puede Ucrania encomendar a Reino Unido y Francia para que le salve de esta? Yo diría que no. Por tanto, ¿nos podemos encomendar a Rota y Morón? No. Ahora, son bazas importantes. Y es importante que las tengamos nosotros y no Marruecos. Y hay que recordar que Marruecos tuvo en los años 50 bases de bombarderos nucleares estadounidenses en su territorio y ya no las tiene. ¿Dónde se han ido las bases de Estados Unidos? Todas a la península ibérica. Es cierto que no pasamos por el mejor momento. Es cierto que a menudo they take us for granted. Nos toman, nos dan por hecho los estadounidenses. No, no damos problemas. Quizás deberíamos darles algún más problema. Si Trump descapitaliza la OTAN, puede ser incluso una oportunidad para un país como España, porque quizás entre tantos Estados miembros nos perdemos, somos menos visibles. En cambio, en una relación bilateral, podemos hacernos más visibles, sobre todo nuestros intereses. Sea como fuere, no nos podemos encomendar a eso ni a nadie. Al final, quien tiene que garantizar la defensa del territorio y la soberanía nacional son nuestras Fuerzas Armadas y nuestros instrumentos coercitivos. Pero son bazas importantes. Y al final, como digo, lo más importante es recordar que esas bases están en nuestro territorio.
y que España como aliado pues compra más material, es un país más rico, tiene un posicionamiento mucho más interesante que el de un país como Marruecos, que tiene excelentes relaciones con Estados Unidos, pero que al final, ¿qué es? ¿Qué es el Magreb para Estados Unidos? Pues un apéndice de sus grandes luchas. Si me enfrento al yihadismo, pues Marruecos ahí me viene bien como un aliado del Magreb. Si tengo los acuerdos de Abraham, pues mira, concateno aquí una serie de jugadas y hago que Israel y Marruecos se lleven. Bueno, me puede venir bien, pero siempre como un apéndice de los grandes planes de Estados Unidos. ¿Y qué debemos hacer? Reforzar la defensa, en definitiva, o sea, reforzar nuestra propia autonomía militar para Sí, estar preparados por si pasara. eso es, ¿no? Y como sociedad mentalizarnos de que un día puede pasar algo y de que si pasa algo lo lucharemos y punto. Es tan sencillo como eso. Y que los marroquíes lo tengan claro. Las probabilidades de que suceda algo si no damos esta imagen son mucho mayores. O sea, la guerra de Ucrania, ¿por qué sucede? Sucede porque Putin no quería esto. Putin cree que en 48 horas puede acabar la guerra. Obviamente estaba equivocado, pero da igual porque ya es tarde. Entonces, no hay que dejar que los marroquíes se equivoquen. No hay que dejar que creen que pueden porque es que no pueden. Pero ellos un día pueden autoconvencerse, pueden engañarse de que sí. Y ahí es cuando viene el problema. Ahí es cuando te preparan algo, intentan algo, y cuando ese algo sucede, fracase o no, ya te ha metido directo en el conflicto. Y entonces ya ha fallado el Ministerio de Defensa. ¿Por qué? Porque tu Ministerio de Defensa fracasa, pues como cuando fracasó en las Malvinas el Ministerio de Defensa británico. ¿Por qué fracasaron los británicos en Malvinas? Porque no impidieron la guerra. ¿Cómo puede ser que Argentina se atreviera a atacar al Reino Unido? No hubo disuasión, falló la disuasión, por tanto falló toda la política de defensa y hubo que ganar una guerra. Eso es lo que hay que evitar, para eso está la política de defensa y para eso está el gasto. Pero el gasto es inútil si no viene acompañado de voluntad. Por tanto, es importante transmitir las dos cosas, no solo que elevo el gasto, sino que tengo voluntad de enfrentarme llegado el caso, incluso de contraatacar llegado el caso, de pedir yo otras cosas a cambio, no solo el que tú. Yo no tengo por qué estar siempre a la defensiva y eso es lo que tiene que hacer España, creo yo. Bueno, tenemos un país muy complicado con algunos complejos en defensa por la diversidad territorial, digámoslo así, y no el ejército no tiene buena prensa en todos los territorios de España, por lo menos de forma unánime, ¿no? Y creo que eso es una debilidad añadida a la situación que tenemos, ¿no? Y que podemos vivir en en los próximos años. Volviendo a Ucrania, ¿realmente qué busca Donald Trump con la paz o en la guerra? ¿Qué interés tiene directo? ¿No? Porque, claro, hablar de tierras raras a mí me parece algo insólito, ¿no? Porque no sé qué riqueza habrá en las tierras raras, pero vamos, que no se había hablado de este tema durante los 3 años de conflicto, ¿no? ¿Qué realmente que busca Trump con, con esta paz? Bueno, lo de las tierras raras que sepamos, o que haya algún tipo de información privilegiada de los norteamericanos, no, o sea, las hay teóricamente en Ucrania. La última vez que se hicieron prospecciones fue en tiempos de la Unión Soviética, entonces se está trabajando sobre planos de hace unos 40 años y estudios realizados hace 40 años por los soviéticos que dicen que ahí hay unas tierras raras que por supuesto nadie hasta ahora ha explotado y probablemente nadie va a explotar porque la tecnología de la maquinaria de extracción de tierras raras la tiene China y tiene vetos sobre la exportación de la misma. Por tanto, si quieres hoy día extraer tierras raras como lo están haciendo en Letonia o Estonia, no me acuerdo ahora mismo, tienes que usar maquinaria soviética, porque la maquinaria moderna china no te la venden. De hecho, creo que en Lituania o Estonia, no me acuerdo ya exactamente, siguen usando maquinaria de refinado de uranio militar soviético. Maquinaria que tiene más de 50 años. ¿Por qué? Porque no hay manera de comprarles a los chinos las nuevas. Por tanto, lo de las tierras raras, mito enorme. Minerales. Como todo, en Afganistán también los hay. Se supone que ahí hay unas vetas maravillosas, parecen las minas del rey Salomón. Ahora, ¿quién está explotando minas en Afganistán? Que yo sepa, casi nadie. Así que la pregunta es, bueno, sí, en Ucrania hay minas, sí. ¿Hay una serie de yacimientos supuestos de tal? Sí. Ahora, ¿cuánto cuesta explotarlos? Supuestamente hay 350 o 500 mil millones en todos esos minerales, ¿vale? ¿Y cuánto cuesta extraerlos? ¿300.000 millones? Entonces ese es el problema.
Lo que quiere Trump es una compensación económica general para parecer como el tipo que sabe negociar, ¿no? Con razón, porque sería un buen negocio. Quedarse una suerte de, no monopolio, pero algo parecido sobre todas esas tierras. Ucrania, a cambio, recibiría inversión para explotarlas porque no tienen ellos capacidad de hacer esa inversión ahora mismo. Y es bueno, un disparar con perdigones ahí a todo. Entonces, es decir, bueno, yo no sé qué hay exactamente realmente ahí, pero sé que a medida que pasen los años es probable que aparezcan cosas y yo lo voy a explotar. Pero esto no es más que la guinda del pastel. Lo que quiere Trump, ¿qué es? Trump quiere, en una política de consecución de su interés nacional estricto, concluir esta guerra. ¿Le importa si dentro de 5 años comienza de nuevo? Pues no lo tengo claro. Sí tengo claro que él cree que por lo menos mientras él esté 4 años, Putin no se va a atrever a atacar. Entonces, como él cree eso, piensa, oye, vamos a alcanzar cualquier paz, me da igual, una paz que básicamente es el congelamiento del frente, las dos partes ceden en algunas cosas y punto. ¿Qué pasa? Que Ucrania se ha opuesto a eso. Ucrania quiere garantías. ¿Por qué? Porque es un país traumatizado por la guerra que no quiere vivir otra y que piensa que otro acuerdo de Minsk, como los que ya se celebraron en su momento, volverá a ser roto por Rusia. Yo no lo tengo nada claro porque Rusia no tengo claro que vaya a reunir nunca jamás el poder suficiente como para reiniciar esta guerra. Em, Putin quería una guerra de 48 horas y si quiere volver a iniciar la guerra de Ucrania dentro de 4 años, imaginando que este año se firmará la paz, va a ser imposible porque el ejército ucraniano es enorme, es veterano, tiene un montón de material. Entonces, si reiniciaras la guerra, sería asumiendo que va a durar un montón de meses otra vez, sin saber qué resultados va a tener otra vez. Y ese es un tipo de guerra que para un político es muy poco atractiva porque es iniciar, darle una máquina a un botón que no sabes por dónde te va a salir. Entonces, Trump lo que quiere es, oye, acabó la guerra ahora. Se queda todo tranquilo, los europeos gastan más en defensa y defienden lo suyo, yo saco las tropas, me dedico a Asia-Pacífico, a China, que es lo que me importa, y además restablezco relaciones y las voy normalizando con Rusia, que es a quien quiero usar de contrapeso contra China. Y esa es la historia desde mi punto de vista. Esta es la jugada que se ve desde un poco si miras en perspectiva, ¿no? Y te alejas de, bueno, que a lo mejor Trump lo que pretende es que Europa se encargue de Ucrania, él libera recursos para enfrentarse a China y de este modo también evita, ¿no?, que el petróleo y el gas de Rusia vayan a China y a Pakistán, ¿no? Porque China es un país que es poderoso, pero no tiene muchos recursos naturales, ¿no? Y en este sentido, pues está saliendo favorecido, ¿no? Está saliendo ganando del conflicto de la guerra de Ucrania, ¿no? Porque está comprando petróleo con descuento, ¿no? Y quizá ahí, claro, Estados Unidos se puede hacer, se replantea, ¿no? Dice, yo estoy pagando parte de una guerra contra Rusia, Rusia le vende el petróleo a mi principal rival y en este sentido, claro, estratégicamente, de ahí las urgencias, ¿no? De Donald Trump, que es lo que tú comentabas, ¿no, Yago? Sí, bueno, yo creo que tú lo has explicado perfectamente, es decir, justamente es eso entre otras muchas cosas, ¿no? Yo creo que sobre todo es el tener políticamente a una Rusia que como mínimo si hay un conflicto en Asia-Pacífico se ponga de perfil, que no vaya totalmente con China. Yo creo que va a ser difícil porque, claro, esta guerra ha unido mucho a China y Rusia. Y claro, el peso económico de ese polo chino es enorme y el peso del otro polo, que es Europa, va a ser difícil restablecerlo y no depende ni siquiera de Trump. Entonces, efectivamente, se comprenden bien los incentivos que tiene Trump y tienen lógica si logra que efectivamente le respeten y que efectivamente no haya otra guerra. Y sobre todo rearmar al ejército ucraniano para que pueda ejercer esa disuasión una vez el conflicto acabe. Si no, estaremos abocados a que esto se enquiste aún más, ya que tengamos una guerra de repetición. Y si hay tropas de interposición europeas, eso nos llevaría o nos podría acabar arrastrando Europa a una guerra con Rusia, eso es verdad. ¿Es probable una guerra con Rusia de Europa? Bueno, ¿Rusia se podría atrever a cruzar la frontera de Ucrania y atacar a algún país de la... Bueno, no porque tendría que intervenir la OTAN entonces, la OTAN actual, si no se disuelve, pero bueno, podría ser. sí. Probabilidad es una palabra difícil, ¿no? En este caso, porque es difícil establecer una probabilidad clara.
Pero la posibilidad real está ahí. Como siempre, a ver, las guerras siempre son improbables. O sea, el 99% de las veces que te cuestiones si va a haber guerra, si dices que no, acertarás. Pero el problema es que de vez en cuando suceden y descuadran absolutamente todo. Entonces, hay dos vías para que se produzca una guerra entre Europa y Rusia, sobre todo. Una es que ahora metamos fuerzas de interposición. Es decir, que le digamos a Ucrania, vale, em, se firma eso, que va a haber unas fuerzas de interposición británicas, españolas, francesas, que van a establecer un colchón en Ucrania, fuera de territorio OTAN. Por tanto, dentro de 4 años se va Trump, Putin decide atacar, mata soldados británicos, franceses, españoles, italianos, o no, pero en todo caso llega la duda de, oye, ¿nos retiramos en Ucrania o cumplimos con lo prometido, defendemos a Ucrania y entramos en guerra con Rusia? Sabiendo que el arsenal nuclear ruso es muy superior al francés y al británico juntos, muy superior, extremadamente superior. Por tanto, tienen ellos la de ganar. Bueno, pues ahí podemos acabar en un conflicto, lógicamente. Por eso esta decisión de enviar fuerzas de paz neutrales de la ONU que no hacen nada, o enviar fuerzas de interposición que de verdad estén dispuestas a jugarse el tipo es tan importante. Porque al final es un cable trampa, ¿no? Para que Rusia lo cruce. La amenaza es esa, que si lo cruce, entramos en guerra con ellos potencialmente. Dos, Rusia aprovecha este periodo, ve un Estados Unidos no dispuesto a proteger a los estados bálticos, porque de hecho Trump dice que sí, porque ha dicho que sí. En la reunión en la Casa Oval dijo que sí los protegería, pero lo dijo con una cara que toda su gestualidad decía que no, claramente. Invitaría a la gente a ver esa parte de la entrevista y ver lo que decía cuando le preguntaban por los bálticos. Entonces, claro, puede ser un momento interesante para destruir la OTAN, para Rusia. ¿En qué sentido lo digo? Vamos a ver. La OTAN tiene un artículo 5. Tú te lees el artículo 5 y dice que tú te comprometes a responder ante un ataque, una defensa colectiva, ¿no? Vale. Pero no dice qué tipo de respuesta. Es decir, mi respuesta puede ser mandar una ambulancia. Mi respuesta puede ser la que a mí me dé la gana. Tengo plena libertad, no hay nada más allá de eso, ¿no? Entonces, al final es un mecanismo que hay que engrasar y detrás del que tiene que haber un líder político. Si Estados Unidos pasa olímpicamente, no quiere meterse en una guerra con Rusia por Estonia, Letonia y Lituania, lo que pasa es que la OTAN queda ahuecada porque deja de ser creíble. Es decir, yo ataco Estonia, es suficientemente pequeño como para que Estados Unidos no se meta en la guerra, pero es suficientemente importante como para que el artículo 5 quede desacreditado, porque hoy es Estonia y mañana puede ser cualquier otro país. Entonces, el daño que le hago a la OTAN a cambio de una guerra limitada es grande. Y hay que tener en cuenta que Rusia va a venir de la guerra de Ucrania con un ejército enorme, bastante superior a los que tenemos nosotros, con mucha más munición. Entonces puede haber una tentación de alguna aventura de este tipo. Ese es el otro segundo gran escenario que yo veo que nos puede llevar a un conflicto. Bueno, en este sentido, yo creo que entonces sí que es verdad que la Unión Europea debería intervenir, porque tocar Estonia, tocar Lituania o tocar Letonia sería peligrosísimo. Pero bueno, Sí. viendo la descoordinación de Europa y la falta de No, unidad, pero no no es eso. La cuestión es, vamos a planteárnoslo en serio, porque los españoles hablamos de Europa como un lugar en el que delegar, en el que, bueno, en Europa se toman las decisiones. No, 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 vamos a poner, venga, mañana empiezan a llegar ataúdes a Barcelona, a Madrid, llegan muertos por Estonia, Letonia y Lituania, ¿eh? A ver qué pasa. ¿Cuántos mandamos? Oye, hay que hacer movilización forzosa. Hacemos movilización forzosa en todo el territorio nacional. Venga, chavales de todas las provincias por quintas. ¿Está claro. España dispuesta a eso? ¿Portugal está dispuesta a eso? ¿Italia está dispuesta a eso? ¿Grecia está dispuesta a eso? ¿Qué es Europa? Una liga de gente que va a medir lo que le conviene. Y según la situación, reaccionará o no. Y esto lo saben los rusos, que son un país. ¿Y Rusia no está sumamente debilitada por la guerra de Ucrania? Las En- sanciones económicas, un material militar bastante antiguo. ¿Podría atreverse con su situación actual, Yago? Ah, vamos a ver, a Rusia solo lo paga el mejor ejército que hay en Europa, que es el ucraniano.
Ese es el único capaz de pararles de tú a tú ahora mismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del ejército ucraniano, no se sabe exactamente, pero digamos que una cifra aceptable puede ser que tiene 1 millón de hombres desplegados. No sé, el mayor ejército de Europa, ¿cuál es? ¿No? ¿El francés o el español está entre los más grandes, 140.000 hombres? El tamaño importa. Segundo, su ejército, nos queremos reír, su material es obsoleto tal y cual, es un ejército que viene de vivir una guerra de verdad, no como lo que ensayamos aquí, que está bien, pero la verdad es que la guerra cambió mucho en muy pocos años y ellos sí saben lo que es la guerra moderna con drones a escala masiva. Nosotros no tenemos eso, nosotros no tenemos tantos pilotos. O sea, ellos ya vienen adaptados y luego ellos vienen con cantidades ingentes de munición porque su industria la ha estado produciendo y está adaptada para la guerra industrial. En cambio, los arsenales de los ejércitos europeos están vacíos. ¿Por qué? Porque se ha entregado todo a Ucrania, porque se está poniendo en marcha la industria y el problema es ese, que es que si se da una guerra, tenemos munición para semanas y se agotarían después de eso. Sería muy difícil reponerla contra los rusos. Ese es el gran problema que tiene ahora mismo Europa, que, mira, por un ejemplo, muy poca gente lo conoce, pero cuando se produjo la intervención contra Gaddafi, la defensa aérea Libia, Francia y Reino Unido, que son los que más gastan en defensa, los que tienen el mayor arsenal, se quedaron sin misiles contra la defensa aérea de Libia. No la podían destruir porque no tenían munición contra la defensa aérea de Libia. Ahora, plantéate un escenario contra Rusia. Olvídate, no tenemos munición para aguantar más que semanas y los rusos lo saben. Y ahí está el problema. ¿Y cómo aguanta Ucrania entonces? Primero, a base de poner muertos. Segundo, racionando todo mucho. Tercero, con apoyo de toda la Unión Europea, de Estados Unidos y con compras europeas de material de todo el planeta. Y todo esto a costa de haber pasado unas fases de la guerra que han sido muy rápidas, donde no se ha consumido tanta munición. Pero claro, si empiezas de cero una guerra con Rusia, pues las cosas no están tan bien como muchos podrían pensar inicialmente. ¿Se puede atrever Rusia? Se la juegan, pero es verdad que vienen con un ejército movilizado enorme y que pueden plantearse antes de desmovilizarlo y de perder la oportunidad, decir, tengo 1 millón y pico de hombres bien preparados, tal, pues ahí está el riesgo. Tengo que reconocerte, Yago, que me ha sorprendido tu respuesta, tu explicación, porque yo creía que la potencia del ejército de los países de la Unión Europea pues era superior a Rusia de largo, ¿no? Claro, visualizando estos riesgos, nos Lo es jugamos más en Ucrania de lo que parece. Sí, sí, sí. O sea, lo somos potencialmente más que Rusia, pero entre que lo movilizas, lo equipas, te adaptas al campo de batalla de verdad, al que no estamos preparados, pero ningún ejército europeo, ¿eh? O sea, yo en toda España creo que puede haber una unidad de la Legión que esté aplicando tácticas, y porque es una unidad experimental propias de la guerra de Ucrania. Todas las demás del ejército británico, del francés, del español, están aún en tácticas de hace 5 años, pero que es que hay un mundo, hay un salto, la introducción de los drones lo ha cambiado todo. Y claro, de ir a combatir con un dron todo el mundo, en cada compañía, en cada pelotón, a ir a combatir con un dron por batallón, en el que todo se hace a la vista, no tiene nada que ver. La, la evolución de la guerra, bueno, la evolución de la defensa, la carrera por la inteligencia artificial y el Big Data podría cambiar el escenario por completo. Es decir, un país podría ser un país débil a nivel de defensa y la investigación y desarrollo en inteligencia artificial y Big Data podría convertirlo en un primer espada, o la evolución no va por ahí de las herramientas de defensa. No sé, ¿lo dices por Israel en particular o...? Por ejemplo, sí, por Mm. ejemplo. A ver, inteligencia artificial, Big Data y todo eso son unas tecnologías muy intensivas en el consumo de datos, ¿no? Y de energía también. Pero bueno, igual que no sé, una acería que producía tanques necesitaba grandes cantidades de energía eléctrica para mantener esos hornos a 2000 grados de temperatura o 3000 o los que fueren, ¿no? Pues bueno, estas empresas consumen inmensas cantidades de datos. La cuestión es cómo acumulas esas cantidades de datos.
Básicamente eso tienen que ser grandes empresas multinacionales. Las multinacionales normalmente, ¿dónde se acuñan? ¿Dónde se forjan? Pues en países grandes. Es decir, si yo soy Temu, por ejemplo, tengo el mercado chino para mí, porque China ha hecho una política y ha echado a todas las empresas estadounidenses. Por tanto, los datos de todo el mercado chino van a Temu, a Alibaba, a X, Y y Z, ¿vale? Claro, tengo 1.400 millones de chinos por X cantidad de datos que genera cada chino. Claro, con eso yo te construyo, te hago Big Data, te hago inteligencia artificial, te hago un montón de cosas relacionadas al final con tratar esos datos y utilizarlos con fines productivos o económicos. Si yo soy un país pequeño, parto de un mercado pequeño, es difícil porque al final cuando te sales de tu país, de tus fronteras, incluso a veces dentro de tu país, de tus fronteras ya hay más barreras y empieza a ser más difícil expandirse. Por eso al final, como país pequeño te puedes especializar en uno o varios nichos. Israel hace economías de escala con sus propias guerras. Si tengo que fabricar misiles interceptores para mí mismo, pues claro, tengo una fábrica enorme y al final acabo exportando. Entonces me puedo permitir unas inversiones gracias a que tengo guerras de vez en cuando que me obligan a seguir gastando en eso, que no tiene un país normal que no tiene guerras, que no gasta tanto en misiles interceptores y al que no le sale rentable gastarse tanto en esos misiles, por ejemplo. Entonces, aquí hay dos gigantes. Europa esa carrera la tiene perdidísima. Es decir, vamos tardísimo ya. No hay que plantearse qué podemos hacer igual con lo que ya se ha creado, a partir de lo que ya se ha creado, pero no reinventar la rueda. Y tenemos, pues eso, a Estados Unidos y a China, que son los únicos dos que tienen gigantes competitivos. Y ahora Google ha cambiado sus políticas con la llegada de Trump. Hasta ahora no colaboraba con defensa y de ahora en adelante lo va a hacer. Liberar las capacidades de computación de Google o de todos Microsoft, cualquiera de estos gigantes, al servicio de la defensa, tiene potencialmente efectos militares, tanto para dar con posibles objetivos como para realizar operaciones. O sea, ¿qué pasa si todos los servidores de Amazon y de Google empiezan a emitir señales en dirección a China? Por poner una idea loca. Pueden saturar centros de datos, es decir, ¿qué pasa cuando utilizas ofensivamente a esas compañías, incluso en un sentido de focalizar todo el flujo de datos que mandas de manera destructiva? Bueno, pues lógicamente eso libera unas capacidades brutales. O sea, en la carrera están China y Estados Unidos y algo otros países pues tienen su nicho que son especialistas pues por razones obvias, ¿no? De Sí, uso. tienes nichitos, tienes tal, no sé, España hace buenos radares. España hace unas buenas estaciones de armas para colocar una ametralladora automatizada sobre las mismas. España hace buenos coches blindados, por ejemplo. O sea, tenemos nuestros nichos también. Y Europa hay toda una serie de nichos, pero digamos lo más grande, lo más disruptivo, todo eso en Europa nos hemos perdido de esa carrera en los últimos 20 30 años. Que hablando de tecnología, Yago, te voy a hacer una pregunta que parece friki, pero no lo es, ¿eh? Porque yo siempre me he hecho la pregunta, el Pentágono entre el 22 y el 23 detectó 27 ovnis en Ujú. Estados Unidos. Entonces la pregunta es, por encontrar una explicación, ¿tú crees o sabes o puedes intuir que hay un tipo de tecnología de defensa desconocida? Es decir, que entre los países se esconden tecnología que no sale a la luz y que, bueno, evidentemente, pues deja rastro, ¿no? De aquí los 27 ovnis en territorio estadounidense entre 22 y 23 que no tienen explicación, ¿no? Si hay algún tipo de tecnología que esté funcionando, pero que no conozcamos, o sea, o que no conozcan los países, que no sea pública. ¿Tú qué crees respecto a esto? Sí, sin duda, existe tecnologías que no se habrán dado a conocer al público, pero sin duda. Y hay además mucha experimentación. Entonces, por ejemplo, hay una agencia que se llama DARPA, Defense Advanced Research Projects. De hecho, los rusos acaban de crear Defense Foundation Projects, o bueno, un equivalente a DARPA, que es americana. Y no sé, tiene, por ejemplo, no me acuerdo muy bien, hay un vídeo de un missile killer, una cosa extrañísima en una especie de, vamos a decirlo así, de recinto como el de redes, así como en el que juegan los niños,
con un vehículo que es como una bola, así, de este tamaño más o menos, que tiene como cohetes en todos, como motores de cohete en todas partes. Entonces el vehículo se estabiliza, pero se va moviendo con sus cohetes, empujándolos en unas y otras direcciones. Y es un objeto extrañísimo que si lo vieras en un radar a distancia dirías, pero eso qué coño es, con perdón de la expresión. Entonces, hay platillos volantes, literalmente se ha experimentado con platillos volantes como forma aerodinámica. Oye, ¿esto qué pasa cuando una aeronave circular, ¿no? Entonces, claro que hay un montón de cosas de esas que son secretas, que el tipo que está en el radar no tiene por qué haber sido informado y ve ahí una cosa que no se ha visto nunca, pero normalmente tiene algún tipo de explicación. Y en el peor de los casos dirías, bueno, pues quizás pueden tratarse de fenómenos astronómicos o, bueno, pues si existen los alienígenas, No, ¿no? bueno, sí, sí. No, la Bueno, pregunta iba más encaminada porque también he leído que Estados Unidos ha intentado derribar a uno de estos objetos no identificados, ¿no? Supongo por el temor, ¿no? Haberse espiado, ¿no? Dentro de su territorio, ¿no? Por otras grandes potencias o, bueno, directamente porque siempre se apunta, bueno, Estados Unidos siempre apunta a China o suele apuntar a China. Entonces, por eso te hacía la pregunta, ¿no? Por estas sí, tecnologías, porque yo soy bastante pragmático, es decir, yo creo que sí, vamos, que si hubieran alienígenas, pues ya lo sabríamos, ¿no? Que al final yo todo el mundo lleva también. un teléfono móvil en el bolsillo, ¿no? Pero claro, sorprende, ¿no? Que haya por nuestros cielos, ¿no? Elementos que no vean la luz pública, ¿no? Que estén. Sí, Y esto, claro, bueno, supongo que las agencias de información, bueno, pues hacen lo suyo, ¿no? Para tener esta información de los países. Pero vamos, por eso te sí. hacía la pregunta, ¿no? Eh, Hay una Mm, cuestión que sobre Ucrania siempre me ha sorprendido porque hay un nivel de propaganda en Europa, ¿no? Motivada por Rusia, ¿no? Que a mí me sorprende, ¿no? Hoy mismo veía unas imágenes creo que era del Donbass, sí, creo que era del Donbass, ¿no? De una fiesta en un ático, ¿no? Y decía, bueno, mientras se hacen las víctimas de la guerra, hay gente que se ha hecho muy rica, ¿no? Esto sorprende y algo que Rusia haya podido penetrar a nivel de propaganda dentro de Europa en este sentido, ¿no? A mí me sorprende porque, claro, Europa en este sentido sí que es más potente que Rusia, ¿no? pues sí es verdad que no sabemos qué pasa en las redes sociales rusas, en VK y todo eso. Yo no lo conozco al menos. Y sería interesante entrar a ver qué se está publicando. Igual también resulta que tenemos un montón de propaganda occidental o algo así, ¿no? No lo sé. No, lo, Am, lo decía por los tentáculos, ¿no? Por lo que sí, entra en X y por lo que uno sí que es verdad que tienen altavoces, porque hay sí, líderes políticos que hacen de altavoz de la propaganda sí, rusa en este sentido, ¿no? Pero, sin pero duda. bueno, al final es una lluvia fina, ¿no? Y va calando en cierto estrato de la población, ¿no? Sobre todo en su electorado, porque son líderes de opinión. Y es algo que me ha sorprendido muchísimo, ¿no? En este sentido. Bueno, bueno, ellos tienen, los rusos incluso pagada gente, como ya sabemos, incluso en España, ¿no? Para que, oye, pues les hagan de altavoz justamente. Y que cree que tienen redes de bots, ¿no? Que utilizan sobre todo personal de Venezuela y países de ese tipo donde la mano de obra es tan barata que les permite pues fácilmente contratar un buen puñado de personal con conocimiento de la lengua materna, ¿no? No es que sean gente que como segundo idioma tiene el español. Pero bueno, sí, ellos hacen su guerrilla mediática con las armas de que disponen, con un presupuesto, yo creo que más bien limitado, pero con bastante eco, gracias a las posibilidades que ofrecen, obviamente, las redes sociales. Pero bueno, eso ahí desgraciadamente poco hay que hacer porque los tiempos permiten. Bueno, es lo que hacen que usted y tú y yo, perdón, pues podamos estar aquí hablando, supongo, sin necesidad de la intermediación de una gran televisión o de algo así. Así que de que sea tan atomizado, ¿no? El panorama comunicativo, pues se benefician potencias que en circunstancias normales no tendrían dinero para pagar por un gran grupo mediático. mm, no sé, una CNN en español o algo así
y pues gracias a eso pueden penetrar, además de una manera más capilar, por así decirlo. Yago, pongámonos en el escenario de que se firma el alto el fuego, la paz en Ucrania. Una de las cuestiones que considero que sobre el que puede haber más interés es sobre la reconstrucción de la propia Ucrania, sobre la inversión que allí se puede hacer, porque de esto no se habla. Se habla de las tierras raras, bueno, hay ruido, pero realmente de la reconstrucción, que es una gran oportunidad, sabe mal decirlo así, pero es así, es una gran oportunidad para hacer negocio, ¿no? Por parte de actores estadounidenses, yo no sé si europeos, si hay interés, pero claro, Ucrania se va a convertir en un país en el que hay unas oportunidades económicas grandes, ¿no? Sí, sí, sin duda, todo lo que tenga que ver con reconstrucción del tejido eléctrico, al final inmobiliaria, básicamente, telecomunicaciones también en una medida importante, infraestructuras viales, especialmente ferroviarias. Sin duda, Ucrania, pues debido a la destrucción fruto de la guerra, va a ser un país con oportunidades importantes al que se le permitirán pues estatus o medidas fiscales impositivas que quizás a otro país se le habría considerado paraíso fiscal o lo que fuere para permitirle, ¿no? Pues salir del hoyo en el que está metido, por así decirlo. Es decir, que tendrá posibilidades de hacer cosas que un país normal no podría hacer en sus circunstancias. Va a salir además con un sector de defensa muy potente por el tema de los drones, especialmente. Ahora mismo, por ejemplo, la industria textil ucraniana produce unos uniformes asequibles y muy buenos para el invierno, por ejemplo, de ropa. En fin, tienen ahí una serie de sectores, oportunidades, nichos del sector del videojuego. Por ejemplo, Stalker 2, un videojuego que acaba de salir, creado por ucranianos en un ambiente apocalíptico, porque la saga es así, con varios de sus desarrolladores caídos en el campo de batalla para su desarrollo, y está siendo un éxito de ventas impresionante. Entonces, en Ucrania siempre ha habido una población bien formada, hay agricultura, hay necesidad de reconstruir los puertos, un montón de cosas y por tanto, efectivamente, y va a ser, para evitar otra guerra, la reconstrucción va a ser vital. Un país no reconstruido puede volver a caer puede ser una tentación de verdad para Rusia. Un país fuerte que haya salido de esta y que pueda reconstruir sus fuerzas armadas bien, va a ser mucho más difícil para Rusia. Por tanto, aunque solo sea por una cuestión de egoísmo, yo animaría a la gente, a quienes tengan posibles, pues que se planteen, no lógicamente, en algún momento invertir en Ucrania. Mira, te iba a hacer esa pregunta, si recomendabas si hubiera un hipotético fondo de inversión en Ucrania, y ya me la has respondido, ¿no? De que puede ser interesante en un futuro, ¿no? Bueno, supongo que Trump, con su mentalidad absolutamente transaccional de negocios, lo debe tener en mente. ¿Es realmente cierto que es una potencia a nivel de fabricación de drones, Ucrania, o fue una pasada de frenada de Zelensky en el despacho Oval, cuando vendió su industria de drones y que podía colaborar con Estados Unidos? Bueno, posiblemente las partes más críticas de los drones que usa Ucrania vienen sobre todo de China, ¿vale? Entonces, realmente ahí, bueno, también se construyen, pero sobre todo se ensamblan. Pero bueno, en última instancia, al final, podremos decir que sí, fabrican muchísimos. ¿Por qué? Porque o sea, hay un problema en la industria tradicional europea. De esto voy a hacer un vídeo en mi canal. Entonces, cuando tú eres el jefe de Airbus o de Boeing o de Sukhoi en Rusia, por ejemplo, claro, tú dimensionas una fábrica y dices, oye, ¿qué voy a hacer dentro de esa fábrica con el instrumental que he comprado y tal? Bueno, pues voy a hacer el diseño en el que llevo 10 o 20 años de I+D, que sé que me va a dejar un beneficio alto, ¿no? Hago un caza, un Eurofighter, un avión de transporte de carga, una 400M, lo que sea. Claro, ¿qué pasa? Que me vienes con un dron de $1000 la unidad cuando es que mis ingenieros cobran 7000 al mes. Y claro, yo un dron que vale 1000 euros, o que lo puedo vender a 1200, 1300 la unidad, pues llega un punto que digo, a ver, ¿cuántos tengo que vender para que esto me salga a mi a cuenta, ¿no? Encima, con microelectrónica china que no puedo comprar porque las empresas de defensa no pueden comprar producto chino. Entonces, claro, dicen, no, pues yo esto no lo fabrico. ¿Qué le pasó a Rusia al principio de la guerra? Lo mismo. Es que su industria no
hacía drones sencillos y baratos, nada que esté por debajo de 200.000 euros el aparato, porque no te sale a cuenta. Entonces, claro, Ucrania, como no tenía grandes industrias de ese tamaño tan influyentes y como se ha visto en la situación de tener que librar esta guerra, pues efectivamente han desarrollado la capacidad de descentralizadamente producir cantidades inmensas de drones. Yo tengo estimado aproximadamente un trabajador 200 días al año, un poco motivado, puede sacarte una producción aproximadamente, lo sé porque yo los he tenido y yo he hecho algunos. Entonces, más o menos aproximadamente siendo ya teniendo habilidad a partir del primer mes, puedes sacarte una producción aproximada de cerca de 800 drones anuales, un trabajador, ¿vale? Un tipo soldando, encajando y atornillando, punto. 800 por cabeza. Por tanto, si pongo a 1.000 personas a trabajar, son 800.000. Y no necesito una nave ni dimensionar nada. Necesito un soldador de estaño, una llave inglesa pequeñita y poquito más. Y a partir de ahí, a producir en el taller de tu casa o en cualquier lugar. Entonces, sí, Ucrania produce, igual que Rusia, drones pequeñitos a mansalva. Y a bajo precio, ¿no? Con una economía de escala brutal, ¿no? Una economía colaborativa, ¿no? Ya para terminar, Yago, ¿qué previsión, qué puede pasar en las próximas semanas? ¿Vamos a ver una paz rápida? ¿Las negociaciones van a ser largas? ¿Qué se prevé? ¿Qué intuyes que puede pasar? Bueno, la primera fecha a analizar es Semana Santa, porque es cuando tenía Trump mi intención de que se haya declarado el primer gran alto el fuego. Yo sospecho que a los rusos tampoco quieren ya un alto el fuego. Creo que a los ucranianos los podrá medio obligar los estadounidenses a que lo acepten. Por tanto, creo que para Semana Santa no tendremos un alto el fuego, pero puedo equivocarme, ¿eh? Ojalá me equivoque, de hecho. Veo más probable que para finales de año, en un segundo asalto, por así decirlo, ya tengamos una negociación de paz definitiva que permita concluir la guerra a lo largo de este año. Si no sucediera así, el problema ya es que no habría una fecha o un momento en el que sea esperable que la guerra acabe. Es decir, si Trump falla, la guerra puede alargarse muchísimo porque no queda claro cómo se podría abrir la ventana de oportunidad a que hubiera una negociación, salvo que las partes se agoten. Pero bueno, tenemos el ejemplo de la guerra Irán-Irak, que duró casi 10 años. Entonces, dos países pueden pasarse 10 años dándose bien y acabar la guerra agotados hasta el paso de ese decenio. Así que así lo veo yo. Muy bien. Bueno, Yago, pues nada, yo agradecerte el paso por Think Small. La verdad que ha sido una charla interesantísima. En algunos aspectos tengo que reconocerte que me he quedado un poco preocupado, por la situación de Europa, por la situación de España, pero realmente, claro, al final debemos saber la verdad, ¿no? Y para esto están estos canales y estos foros para que, bueno, pues expliquen cosas fuera de los registros habituales, ¿no? Y de lo que se comenta en los medios de comunicación que bueno, va por otro lado, ¿no? Y te agradezco muchísimo pues la conversación de hoy y aceptar la invitación al podcast. Nada, hombre, gracias a ti, Daniel, por invitarme. Ha sido un enorme placer. Las preguntas además muy interesantes. Y un saludo a nuestro amigo en común, al gran Emiliano. Pues yo lo saludaré de tu parte. Bueno, pues ya lo habéis oído. La verdad que ha sido una conversación que hemos pasado pues, por la situación de Europa, el aterrizaje de Trump, este cambio de paradigma, qué potencia militar puede tener Europa ante un posible ataque de Rusia, cómo evoluciona la tecnología. La verdad que ha sido una charla deliciosa y bueno, si os gusta el canal, el contenido, suscribiros y nos vemos la semana que viene con otro invitado que seguro que será interesantísimo. Hasta pronto.